y tenga obviamente el primer valor xt1 a partir del cual tengo que empezar a hacer la generación. Lo único que está faltando en esta expresión son los valores de zt. Si la instrucción es generar, por ejemplo, 500 valores sintéticos de xt, entonces xt, el valor de t tendrá que ir del 1 al 500. Y en consecuencia nos damos cuenta de que zt también debería ir del 1 al 500. Entonces, previo a aplicar esta fórmula para generar sintéticamente los 500 valores sintéticos que me piden, necesito contar con valores ZT, y en realidad necesito contar con 500 valores de ZT porque te va a ir de 1 al 500. Espero que hasta ahí todo esté claro. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Estamos viendo la aplicación de un AR1 que está ahí mostrado en la pizarra para poder generar, por ejemplo, 500 valores de XT. XT obviamente son los valores de la variable, ¿no es cierto? En este caso estamos tomando como ejemplo 17 valores observados, secuencialmente observados durante los 17 años con los que contamos, y con esos valores tenemos que poder previamente identificar de que existe una autocorrelación al interior de esa serie, es decir, tenemos que estar seguros de que A1 es diferente de 0, porque en el caso de este modelo AR1, el parámetro A1 es en realidad el valor de ρ1, y ρ1, como ustedes ya saben, es el coeficiente de autocorrelación del rezago 1, que puede ser estimado a partir de los 17 valores muestrales. Entonces, dicho ello, podríamos empezar a mostrar a ustedes cómo logro generar valores ZT. Ese es el tema central de la clase de día, cómo logro generar valores, la cantidad de valores que necesito. Si la instrucción es generar 500 valores sintéticos, ya hemos recalcado que estos 500 valores sintéticos, una vez generados, tienen la misma probabilidad de ocurrir que los 17 valores observados. Los 500 valores de ZT tienen que cumplir con ciertas condiciones. A ver, la primera condición del valor ZT es que estos deben estar completamente no correlacionados, y eso lo tenemos en esta parte de acá abajo en color rojo. Fíjense que todo lo que está en el punto 1.3, que ya lo tienen ustedes como texto, se refiere a la generación del proceso ZT. Fíjense, estamos generando previamente valores ZT, ¿no es cierto? 500 valores ZT. Acá, si quieren, podemos hacer una lectura que directamente del texto, así se ubican cómo interpretarlo. El proceso original obviamente es XT. Fíjense que acá XT está escrito entre corchetes. Cuando se encuentra una variable entre corchetes, la variable es X y la variable varía en función de T, donde T, en este caso del ejemplo, son años, ¿no es cierto? T va a ser el primer año, segundo año, tercer año, hasta llegar al año 500, si es que necesitamos. Y entre corchetes indica de que se trata de una serie de tiempo que depende de T. Obviamente necesitamos previamente generar valores de ZT. Nuevamente ZT acá está expresada entre corchetes y es una serie de tiempo también que le llamamos Z y que depende de T, y donde T va a ir de 1 a 500 en el caso que nos ocupa. Los electrónicos le han llamado a ZT ruido blanco, es un nombre que se encuentra en toda la literatura, por lo tanto mantenemos con ese nombre. Al proceso ZT le llaman ruido blanco. Y debe cumplir con 3 condiciones. Primero, tiene que tener un valor esperado 0. ¿Qué significa que tiene que tener un valor esperado 0? Que si yo logro generar 500 valores de ZT, entonces en esos 500 valores van a aparecer algunos que tienen un signo positivo, algunos que tienen signo negativo y algunos que son 0.
Si saco la media aritmética de esos 500 valores, esta media aritmética debería resultar 0 o alrededor de 0. Obviamente no vamos a lograr un 0 exacto, pero tiene que estar alrededor de 0. Entonces, primer requisito que debe cumplir el ruido blanco es que es en promedio 0. Y en consecuencia es un valor que fluctúa alrededor de 0, a veces positivo, a veces negativo, y en principio la forma de controlar eso es simplemente, una vez que ya los tengo generados, tengo que obtener un valor 0 o aproximadamente igual a 0. O sea, es la primera condición. El valor esperado del valor ZT es 0. Fíjense que cuando hablamos de caudales de Misikuni, 17 valores observados, y sacamos la media aritmética de esos 17 valores, esta media sale como 3.5. Ese es el valor que es más o menos el que se está manejando en el proyecto Misikuni. O sea, se dice que el proyecto Misikuni va a recibir en su embalse un promedio histórico de 3.5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa que en promedio ese embalse va a recibir un caudal de 3.5 metros cúbicos por segundo? Obviamente durante el año sabemos que hay la época lluviosa, luego hay las épocas de estiaje, y en la época lluviosa probablemente el río Misikuni va a ingresar con un caudal mucho mayor al 3.5, ¿no es cierto? Alguna crecida se va a presentar en algún día y este va a tener como 20 metros cúbicos por segundo. Pero cuando llegamos a la época de estiaje, este caudal, como les había dicho en clases anteriores, es tan pequeño que cuando uno llega al sitio, antes de que se haya construido ese embalse, era un río, ¿no es cierto? Cuando uno llega al río en época de septiembre, por ejemplo, junio, julio, agosto, septiembre, no llueve, uno puede cruzar ese río saltando de una orilla a la otra, salta el río, y ese es el caudalito que ese río introduce en la presa Misikuni en el estiaje. Obviamente eso es imposible hacerlo en la época de lluvias. Cuando uno va el 4 de marzo, por ejemplo, época lluviosa, imposible cruzar ese río caminando. Entonces tienen que ubicarse bien cuando se habla de que el proyecto Misikuni, su embalse va a recibir en promedio, históricamente hablando, un caudal de 3.5 metros por segundo. La forma de interpretar esto, que me imagino ya lo manejan ustedes, es que si en lugar de contar con esos valores, 365 valores que ingresan en ese embalse durante el año, donde en la época lluviosa son valores tremendamente altos y donde en la época seca incluso son litros por segundo, unos caudales tremendamente pequeños, si en lugar de contar con esa variabilidad de caudales que ingresan en ese embalse, podríamos decirte, yo puedo transformar todos esos 365 valores a un solo valor, 3.5, parejito todo el año redondo, 3.5, día y noche, todo el año, y al lograr eso, simplemente puedo decir el volumen que en su conjunto me proporciona ese río, puedo calcularlo a condición de suponer que cada día, religiosamente cada día, 3,5 cubos por segundo ingresen en ese embalse, y obviamente 3.5 tendré que multiplicar por 365 días, y eso multiplicar por 24 horas, y eso multiplicar por 3.600 segundos, y el resultado será un volumen expresado en metros cúbicos. ¿Ya? Eso quiero que esté claro para ustedes. El 3.5 que todo mundo se habla en el periódico, etcétera, proporciona un volumen al año que ingresa en ese embalse. ¿Cómo calculo ese volumen? Simplemente multiplico el 3,5 metros cúbicos por segundo por la cantidad de segundos que tiene el año. Y el año tiene 365 días, cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 3.100 segundos, y de esa manera yo obtengo el caudal, el volumen expresado en metros cúbicos que ingresa en ese embalse. Entonces, continuamos con nuestro tema. ZT tiene un valor esperado 0, en cambio el valor esperado del caudal que ingresa en Misikuni es 3.5, ¿no es cierto? ZT no tiene dimensión, en cambio el valor esperado que ingresa a Misikuni 3.5 tiene una dimensión que son metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces la primera condición es que tiene que tener un valor esperado 0, ¿no es cierto?
La segunda condición es que el proceso ZT, o sea, el grupo de 500 valores ZT que yo voy a generar sintéticamente, tiene que estar normalmente distribuido. Eso ya saben ustedes. Cuando a ustedes se les dice ese grupo de 500 valores que acaban de generar ustedes con alguna formulita, como lo vamos a ver más rato, una vez que terminan de generar los 500 valores ZT, y se les pide a ustedes, puede usted demostrar de que evidentemente estos 500 valores están normalmente distribuidos y ustedes ya saben cómo demostrar que está normalmente distribuido. Entonces, la segunda condición es que ZT, el grupo de valores ZT, tiene una distribución normal. Y tercero, debe reproducir la variabilidad del proceso original. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. ¿Cómo reproduce la variabilidad del proceso original? Tenemos los 17 valores del río Miscuni que van a ingresar a futuro en ese embalse. Y si los 17 valores los dibujamos en un eje XY, en el eje horizontal X vamos a tener 17 años, ¿no? Del 1 al 17, y en el eje vertical Y vamos a tener la variabilidad que presenta en promedio sus caudales. Obviamente un año traerá 3.5 en promedio, ¿no? El siguiente año traerá 4.2, el siguiente año traerá en promedio durante todo ese año 2.1, etc. Entonces hay una variabilidad de cada valor anual alrededor de un eje horizontal que representa el valor medio. Espero que eso esté claro para ustedes, ¿ya? Entonces, esa variabilidad se traduce en, todo el mundo sabe, en la desviación estándar. Si calculo la desviación estándar de esos 17 valores, eso es una medida de cuán variable es cada uno de esos valores alrededor de la media, a veces más grande que la media y a veces más pequeño que la media, donde la media es 3.5. Esa variabilidad tiene que ser reproducida por ZT. ¿Qué significa que el ZT tiene que reproducir esa variabilidad? A ver, para ello podríamos fijarnos en alguna... no sé si lo hagamos ahora. Bueno, pero en realidad no vale la pena un poquito distraerse en ello, ¿no? Ya lo habíamos visto en clases pasadas, que una serie puede variar alrededor de su media grandemente, otra serie puede variar alrededor de su media apenitas, ¿no es cierto? A ver, si se tiene nuevamente el ejemplo de los 17 valores del caudal de Misiconi. Si se ubican en el eje horizontal, tienen una línea que abarca los 17 años, horizontalmente hablando 17 años, y esa es la media, 3,5 es la media aritmética de los 17 valores, y sobre esa media aritmética, que es una línea horizontal, yo lo que voy a hacer es trazar los valores de cada año de ese caudal. El primer año va a ser más grande que 3,5, el siguiente año va a ser un poco menos, el siguiente más grande, etcétera, ¿no? Entonces, se distribuyen los 17 valores bien bonito alrededor de la media. El tema es cuánto se alejan de la media hacia arriba y hacia abajo. Mientras más se alejen tanto hacia arriba como hacia abajo, la desviación estándar será mucho más grande. Eso podríamos contrastar, comparar con, por ejemplo, 20 años de caudales observados en el río Mamoré, en el Beni. ¿Ya? Se imaginan, tenemos por un lado 17 valores observados de Misicuni, y por otro lado tenemos otra figura que nos presenta 20 valores observados del río Mamoré. Obviamente en el río Mamoré la media no va a ser 3,5, será por decir, qué sé yo, pues 80 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces, en el primer caso la media es 3,5, línea horizontal, en el otro caso es 80, línea horizontal. Ya vemos que sobre la primera figura los valores de Misicuni se distribuyen o se ubican hacia arriba y hacia abajo de esa línea horizontal, y cuánto varían de ahí está medido a través de la desviación estándar. Si yo calculo obviamente primero tenía que calcular la media de los caudales de Mamoré, y esa media sale 80 cubos. Y después tengo que calcular, en el caso del río Mamoré, cuánto se apartan de los 80 cubos cada valorcito, cada uno de los 20 valores hacia arriba y hacia abajo. Obviamente, si ha sido un año muy lluvioso, va a traer un caudal mucho mayor, en promedio de todo el año, mucho mayor que los 80,
otro año me traerá un valor mucho menor, etcétera, ¿no? Entonces existe otra vez, en el caso del río Mamoré, una variabilidad de cada año, de cada uno de los 20 años de que dispongo observados en ese río, y obviamente voy a comparar los dos gráficos y seguramente el gráfico de Misikuni va a presentar una dispersión hacia arriba y hacia abajo mucho más grande que la dispersión que van a presentar los 130 valores observados en Mamoré. Fíjense que estoy haciendo una inferencia, ¿no? Estoy con esto aceptando de que un río que proviene de una cuenca pequeña y en consecuencia un río más pequeño, podríamos decir, presenta mayor variabilidad alrededor de su media que un río más grande, porque Mamoré tiene una cuenca tremendamente más grande, por eso que su media, en lugar de ser alrededor de 3,5 es 80. Entonces, el río Mamoré es un río que tiene una cuenca muy grande y en consecuencia el hecho de ser una cuenca muy grande hace que la cuenca en su conjunto ofrezca una especie de colchón al agua que viene de la lluvia y en consecuencia los caudales van a ser menos variables, ¿ya? Entonces, tengo dos ríos, el uno, Misikuni, que presenta variabilidad pequeñita, de los 7 valores de la media, perdón, variabilidad grande, y el río Mamoré, que alrededor de su media presenta una variabilidad pequeña. Ahora el tema es, ahí viene el tema de que la tercera condición que debe cumplir el proceso ZT, que le llaman ruido blanco, es que debe reproducir la variedad del proceso original. ¿Qué significa ello? Que si yo tengo una serie de valores muy grandes, que tienen una variedad muy grande, los valores ZT también tienen que presentar una variedad muy grande. A ver, si quieren, podríamos tal vez directamente, a ver si podemos lograr mostrar. Tengo un eje X y Y, en el que voy a mostrar los valores del río Misikuni. Obviamente esto va a ir de 0 hacia arriba, ¿no es cierto? Hasta aquí que sea 1, 2, 3, 4. Estos son caudales del río Misikuni expresados en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y estos son los años, el tiempo que está expresado en años. Obviamente voy a tener valores como son 17, para que nos ubiquemos sin problema, pondremos valores más grandes. Acá tengo el primer año, el segundo año. De esa manera voy a tener una cantidad de años que llega más o menos a los 17 años. ¿Ya? Estos son los valores de Misikuni. Caramba, ojalá tuviera ahorita esa serie, pero podríamos directamente tener acá sobre el valor 3, más o menos, en la media de los valores. Esa media, que va a estar ubicada, hemos dicho, alrededor del 3,5, porque es la media oficial de la serie histórica del río Misikuni. Esto que sea media 3,5 metros cúbicos por segundo. ¿Cierto? Eso para cuando consideramos el río Misikuni. Y a partir de ahí, por supuesto, ahora sí que voy a hacer un dibujo muy chanfle, que es, por supuesto que vamos a tener valores que son alrededor de ellos, ¿no ve? 17 valores, ¿ya? Eso cuando hablamos del río Misikuni. Cuando hablamos del río Mamoré, hemos dicho que tenemos 20 años, y el río Mamoré obviamente nos va a presentar una variabilidad menor. ¿Qué significa eso? Estos valores, la media primero que hemos dicho va a ser más grande, ¿no? 80 cubos, 80,0 metros cúbicos por segundo. Hemos dicho también que el río Mamoré, al tener una cuenca más grande, va a presentar una variabilidad menor.
y al presentarme una variabilidad menor, lo voy a hacer en rojo para diferenciarla de Nishikuni. Creo que hay alguien que está intentando ingresar ya. En la figura de abajo entonces tenemos la serie de Mamore. Aquí ponemos directamente Ryo Nishikuni, también en azul para diferenciarlo del de abajo. Y aquí abajo vamos a tener Ryo Mamore. ¿Y qué ha pasado acá arriba? Se nos ha ido. Este es Ryo Nishikuni. Decía yo que Nishikuni. La serie ZT que necesito para simular, si quieren, para generar caudales equivalentes a uno u a otro, ZT previamente se dice que tiene tres condiciones. La primera, que su valor es pedazo cero; la segunda, que está normalmente distribuida; y la tercera condición es que la variabilidad de la serie ZT tiene que reproducir la variabilidad de la serie de Ryo Mamore. Si coloco, por ejemplo, acá nuevamente los caudales de Ryo Mamore, seguramente lo que voy a obtener es una variabilidad de 20 valorcitos, que esta variabilidad es más pequeñita, ¿ya? Entonces estos caudales que estoy graficando en la parte de abajo, que simplemente estoy considerando que la desviación estándar será pequeña, ¿no es cierto? Eso es importante. La desviación estándar de estos valores es pequeña. En cambio, la desviación estándar de los valores de Nishikuni es muy grande. Eso se traduce en que la variabilidad de Nishikuni es más grande que la variabilidad del Ryo Mamore. Ahora, si estoy intentando reproducir 500 años de valores equiprobables en el Ryo Nishikuni, los ZTs para producir esos 500 valores tienen que tener variabilidad también pequeña, pero esto es grande, ¿no es cierto? Es grande. En cambio, los valores ZT que necesito para el Ryo Mamore, al tener el Ryo Mamore una variabilidad pequeña, también tienen que ser pequeños. Entonces, fíjense que esta desviación estándar de Q es pequeña. En consecuencia, la desviación estándar que necesito, desviación estándar de Z, debe ser también pequeña. En cambio acá, como la desviación estándar de la serie original es grande, eso significa que la desviación estándar de Z tiene que ser también grande. A eso se refiere la frasecita esa del texto que dice la variabilidad de ZT tiene que reproducir la variabilidad de los caudales originales. Si mis caudales originales, como en el Ryo Nishikuni, son muy variables hacia arriba y hacia abajo, entonces la variabilidad del ZT que necesito para ello también debe ser muy grande. Para exagerar, pondremos esto de esa forma. Así, entonces, ahí no hay donde perderse. La variabilidad de los caudales de Nishikuni es muy pequeña, en consecuencia, muy grande, en consecuencia la variabilidad de Z también tiene que ser grande. En cambio, abajo, la variabilidad de los caudales del Mamore alrededor de su media es muy pequeña, en consecuencia, los ZTs, los 500 ZTs que necesito para reproducir, por ejemplo, 500 valores de caudal de Mamore, entonces también debe ser pequeño. Eso está comprendido, ¿ya? Entonces, fíjense que tanto el de arriba como el de abajo son zetas, podrían ser zetas, o sea, acá podríamos poner, si quieren, nuevamente algo parecido. Fíjense que acabo de graficar en ambas figuras lo que es caudal. En cambio, acá estoy graficando
Z y Z no tiene dimensión, ¿no es cierto? Esto va a ser ruido blanco, este va a ser caudal y este va a ser caudal. En el ruido blanco, obviamente, si se fijan, hemos dicho que esto va a ir alrededor de 0, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde debe llegar. En cambio, aquí va a ir menos 1, menos 2, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta donde deba llegar. Obviamente que en esta figura de del costado a la derecha estoy graficando ruido blanco. Ruido blanco. Y el ruido blanco, acabamos de decir, son valores que están alrededor de 0. Por ejemplo, uy, ¿qué es eso? Ruido blanco son valores que siempre están alrededor de 0. Y si son valores que están alrededor de 0, algunas veces son positivos, algunas veces son, perdón, no está muy bonito. Insertar formas, acá está. El ruido blanco tiene que tener como acabamos de decir, una variabilidad que reproduce la variabilidad de la serie original. Ese es el ruido blanco que necesito yo generar cuando yo considero valores sintéticos para Ryo Mizukuni. En cambio, el ruido blanco que yo necesite previamente generar 500 valores para poder reproducir valores de una serie que tiene una desviación estándar pequeña, entonces esos valores tendrán que ser también, la variedad de esos valores ZT también tendrá que ser valores pequeños. Lo vamos a hacer rojo y estos los vamos a sobreponer acá. Fíjense, claramente acá se nota que la variabilidad del ruido blanco en color rojo es menor que la variabilidad del ruido blanco en color azul, y en consecuencia el rojo será aquel que me sirva para el río Mamoré, que tiene una variabilidad pequeña, y el azul será los valores que me sirvan para generar sintéticamente valores de caudal del río Mississippi. Bueno, creo que con eso está clarito visualmente que los 500 valores de ruido blanco que previamente debo generar porque los requiero para proceder a generar sintéticamente los caudales, tienen una cierta variabilidad. En conclusión, ¿qué es lo que se puede deducir de acá? Estos de la derecha, ambas series, la que está en rojo, la que está en azul, ambas series están alrededor de 0. Primera cosa. Segunda cosa, si tuviera que detectar la función de distribución a la que pertenecen, ambas series pertenecen a la función normal. Ambas series están distribuidas normalmente. Y tercer aspecto que se puede decir es que la variedad de una es más grande que la variedad de otra. Obviamente la desviación estándar del ruido blanco en color rojo es menor que la desviación estándar del ruido blanco que está acá mostrado en azul. Y fíjense, los dos son diferentes, el rojo del azul, pero ambos son ruido blanco. ¿En qué se diferencian esas dos series solamente? ¿Quién me puede decir? La única diferencia entre el ruido blanco, rojo y azul es la variabilidad. Fíjense que sobre esta misma serie puedo trazar muchos otros ruidos blancos, otros que tengan una variedad tremendamente grande, otros que tienen una variedad menos grande, etc. Entonces hay infinidad de posibilidades de ruidos blancos. Todos tienen las mismas características,
en lo único que se diferencian ese grupo del otro, es en su variabilidad, es decir, en su desviación estándar. ¿Hasta ahí se comprende? Ah, ya, perdón, son tres características que hemos llevado del... características. Primero, está distribuido normalmente. Primera característica. ¿Ven? La segunda característica, hemos dicho, ya lo hemos nombrado, tiene valor esperado 0. ¿No es cierto? Después, tiene variación que refleja la variación de la serie original de caudales. ¿No es cierto? Y después es un proceso no correlacionado. ¿Se acuerdan? Es un proceso independiente, idénticamente distribuido. Y de forma es completamente aleatorio. Aleatorio. Está clarito, entonces, 4 condiciones que debe cumplir el ruido blanco. Características, si quieren, del ruido blanco. Listo. Con eso más hemos terminado lo que es un ruido blanco y hemos visto cómo se diferencia un grupo de ruidos blancos de otro, ¿no es cierto? Y hemos visto también cuando utilizo un grupo de ruidos blancos tremendamente alejado hacia arriba y hacia abajo del valor 0, y cuando utilizo un otro que tenga menor variabilidad. Intuitivamente, conceptualmente, ahorita estamos diciendo que cuando los caudales que me dan a tratar tienen una variabilidad muy grande, los ZTs que necesito para reproducir esos caudales también tienen una variabilidad muy grande. Cuando los caudales que me dan a tratar tienen una variabilidad muy pequeña y me dicen produzca sintéticamente valores semejantes a esos que usted está recibiendo, entonces la variedad de los ZTs, que es lo primero que tengo que hacer, producir 500 valores ZT, tienen que reproducir esa variedad. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo logro? Y eso estamos viendo en esta, acá. Creo que eso está acá. Fíjense. Acá estoy colocando en amarillo lo que quiero que se fijen. La varianza de ZT, es decir, la variabilidad del ruido blanco, dice reproducirá la variedad del proceso original de los caudales, lo que acabamos de explicar. Para ello, en el caso del modelo AR1, fíjense, en el caso del modelo AR1, que es lo único que vamos a hacer en la clase AR1, no vamos a ir más lejos. La varianza se calcula a partir de la varianza de XT a través de la relación. Fíjense la relación número 3. A la izquierda se dice sigma z al cuadrado. ¿Qué es eso? Es la varianza del ruido blanco. La varianza ya sea del azul acá, ¿no ve? O ya sea del rojo, ¿no? Ruido blanco. Eso significa que la varianza esa del ruido blanco es directamente proporcional a la varianza de la serie original. Fíjense, sigma x al cuadrado es la varianza que ustedes calculan con la calculadora al introducir los 17 valores de Mizukuni, ¿no ve? Varianza, y si le sacan la raíz cuadrada a esto, se quedan con sigma x, y a sigma x se le llama desviación estándar. Pero no solamente es directamente proporcional a la varianza de la serie original, sino también es directamente proporcional a este factor 1 menos A1 al cuadrado, donde A1 sabemos que es ρ1. Y ρ1 es el coeficiente de autocorrelación que ya lo han obtenido en base a las 17 series previamente desplazadas, un valor introduciendo después 16 pares de datos en la calculadora. Eso lo ven acá en el A1. Entonces, esta es la formulita que liga, que relaciona la variabilidad de Z
de ruido blanco a la variabilidad de los 17 caudales de Nishikuni, a la variabilidad de los 20 caudales de Mamoré, a la variabilidad de los, qué sé yo, pues 60 valores observados de la variable que estoy considerando, ¿no es cierto? ¿Está clarito esto entonces? Esto que se escribe aquí de que la variabilidad de Z va a reproducir la variabilidad de los caudales, eso se lo plasma en esta ecuación. Se nota aquí que la variabilidad de los caudales se llama sigma x cuadrado, y se nota que la variabilidad de los valores ZT del ruido blanco es esta. ¿Cómo están ligados ellos? A través de esta expresión. ¿Qué significa eso? Que si la variabilidad de la serie original es el doble de grande, varía el doble de grande, la variabilidad de ZT también tendrá que ser el doble, porque si este término sigma x cuadrado se convierte en el doble, automáticamente esto también va a ser el doble. Si la variabilidad de los caudales que estoy considerando es la mitad, entonces esto se va a convertir en un valor menor, la mitad de ello, entonces eso también influye acá. Entonces, no hay donde perderse, ¿no es cierto? Tienen que aprender a interpretar esas fórmulas. Esto significa que la variedad de la serie ZT es directamente proporcional, fíjense, directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si la variedad de la serie original se hace el doble, entonces la variedad de ZT también se va a hacer el doble. Si la variedad de la serie original se hace 3 veces más grande, la variedad del ruido blanco también va a ser 3 veces más grande. Pero no solamente depende de eso, sino también depende de este otro factor. Y fíjense, Rho1 es esto, ¿no ve? Es el coeficiente de correlación. Mientras más pequeño es el coeficiente de correlación, ¿no ve? Porque el coeficiente de correlación va desde -1 pasando por 0 hasta +1. Si nos quedamos en el rango 0 a 1, este A1 nunca puede ser más grande que 1, ¿no? Usted sabe que el coeficiente de correlación es máximo 1. Mientras más grande el coeficiente de correlación, mayor la dependencia. Entonces, en el límite, si esto es tremendamente grande, 1 menos algo que está llegando a 1 va a ser tremendamente pequeñito. Al revés, al otro lado, cuando estamos considerando una serie donde el coeficiente de correlación es muy pequeño, A1 es cada vez más pequeño, y en el límite A1 se va a volver 0, ¿no ve? En ese momento en que A1 es 0, por ejemplo, la edad de ustedes, si calculan el coeficiente de correlación del rezago 1 en base a 700 valores, ¿cómo lo hacen? Agarran 700 valores, lo escriben paralelo al ladito, rezagan un valor y se quedan con 699 pares de edades de ustedes. Y correlacionan eso en la calculadora. Y eso les va a dar 0. Obviamente no va a ser 0 porque hay errores de muestra, hay un montón de cosas, pero debería darle 0, porque ya hemos aceptado de que los valores de edad de uno al otro, no tienen correlación, no son dependientes. En consecuencia, este A1 es igual a Rho1 en el caso de la edad de 0. Si eso es 0, esta ecuación ¿en qué se convierte? Sigma z cuadrado es igual a sigma x cuadrado. Se convierte directamente en que la desviación estándar de z que yo necesito para generar datos de edad es exactamente igual a la desviación estándar de los 700 valores que los tengo muestrados. ¿Por qué? Porque este A1 es 0 en el caso de la edad. La edad no presenta correlación, entonces A1 es 0. Ya. Después, ¿qué se dice acá? Obviamente, y sigma x cuadrado, fíjense, este sigma x cuadrado se calcula a partir de la serie histórica. Obvio, ¿no? La desviación estándar de los 17 caudales de Nishikuni conozco. El Rho1 de los 17 valores de Nishikuni conozco, y entonces, en base a esta formulita, sé que la serie Z, el ruido blanco que yo necesito para reproducir 500 valores de caudal equivalente a los caudales a los 17 caudales de Nishikuni, estará dada por esta expresión. ¿Se comprende hasta ahí? Fíjense que es cuestión de interpretar las fórmulas y nada más. Preguntas hasta ahí, porque a partir de ahorita lo que tenemos que hacer es enseñarles a ustedes a generar el proceso ZT. Esto que está en la pizarra, obviamente se los voy a poner en el Classroom. Y lo que quedaría ahorita entonces es empezar a mostrarles a ustedes cómo se generan esos valores ZT, porque hasta ahora lo único que hemos visto es qué son los valores ZT. Ya hemos visto que están distribuidos normalmente, que tienen valores para o 0, que refleja o se produce la variación de la serie original,
y que además es un proceso completamente independiente. Estos valores que están fijándose acá en la pizarra, los ojos, por ejemplo, ninguno de ellos depende de ninguno horizontalmente hacia atrás ni hacia adelante, son completamente aleatorios. En ese sentido, el ruido blanco, aquí están viendo dos ejemplos de ruido blanco, se parece a la variable edad. La edad también no depende el uno del otro. La edad también está distribuida normalmente, ¿no es cierto? Y obviamente la edad tiene una cierta desviación estándar. Si ustedes sacan la desviación estándar de edad de 500 alumnos de San Simón y la comparan con la desviación estándar de edad de otros 500 alumnos de la Católica, pregunta, ¿cuál de las dos tendrá una desviación estándar más grande? La de la UMS. ¿Por qué la de la OMS? De acuerdo a la respuesta del compañero, la variabilidad de la edad en la UMS es mucho más grande que la variabilidad de la edad de la católica. Y la pregunta sería, o sea, esa es una estimación a ojo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué me dices eso? ¿Qué te hace pensar que las edades en San Simón tienen mayor variabilidad que las edades en la católica? Inge, porque en la Católica, como es una universidad pues, donde se paga, Sí, pues mayormente cuando no, o sea, no tienen un examen pueden pagar para dar otro, el cual les mantiene, digamos, en la universidad una menor cantidad de tiempo. Mientras en la UM, si no te va bien, tienes que seguir intentando el siguiente semestre. claro, Solo diría esa por sería eso. una buena respuesta, ¿no es cierto? En realidad, entonces, por ejemplo, si nos fijamos en personas ya de mucha edad en San Simón, pucha, hay algunos casos crónicos, ¿no ven? Derecho en esas carreras. Había en el periódico hace unas semanas de no sé qué señor hablaban, que es dirigente universitario, ya hasta 25 años de estudiante en San Simón. O sea, él debe tener una edad bastante avanzada. Y personas como él, de edad muy grande, hacen que la variabilidad alrededor de la media sea más grande hacia arriba, sobre todo, ¿no es cierto? Y entonces la consecuencia es que la desviación estándar de edades de San Simón va a ser más grande que la desviación estándar de edades en la católica. Y obviamente un muchacho estudiante en la católica no va a estar 25 años de estudiante en la católica, porque de dónde va a sacar la plata para pagar su mensualidad, ¿no? Ya, no, está muy correcto. Tú le vas a dar tu nombre. ¿Cómo te llamas vos? Jason Pawasi. Jason. Sí, Inge, Pawasi. Ah, ya te tengo anotado aquí. Tú eres de incidente en las respuestas. Bueno, muy buena tu respuesta. Espero que para el resto esté también eso comprendido. Ahora, ese tipo de preguntas en realidad son las que hacen que la persona, que ustedes logren captar mejor lo que se está tratando, ¿no es cierto? Porque al final es muy fácil decir cómo se calcula la desviación estándar. ¿Está en mi cuaderno la fórmula o está en la calculadora? Pero el problema no es tanto la fórmula, porque cuando estén en la práctica ustedes ya trabajando, nadie les va a exigir de memoria que digan cómo es la formulita esa, no ven ninguna fórmula al final, todas las fórmulas van a encontrar y van a tener el tiempo, todo el tiempo para lograr encontrar la metodología, los pasos y todo. Pero lo que deben intentar hacer en la carrera durante el periodo que dura su carrera, intentar eh, agarrar los conceptos y comprenderlos, porque una vez que comprenden el concepto, les queda de por vida y todo lo que viene alrededor de ello son herramientas nada más, pero lo importante es el sentido común, el criterio, el concepto que logren captar en las clases. Por eso que ese tipo de preguntas de desviación estándar de la católica versus San Simón, y si puedan ubicar bien las cosas, les ayuda hartísimo. Muy bien, entonces, qué bueno que esto está comprendido, espero. Entonces, lo que hay que hacer es mostrarles eh, cómo eh, ZT.
¿Cómo proceder a generar valores ZT ahora? Ya sabemos qué son los valores ZT y ahora tenemos que generarlos. Y como sabemos que son valores completamente independientes los unos de los otros, surge una incongruencia ahí medio rara. ¿Cómo puedo yo usar un método determinístico para generar valores aleatorios? ¿No? Medio que no coincide porque fácilmente puedo usar métodos determinísticos para determinar valores que también son determinísticos. Pero vamos a ver, por eso que los valores ZT que vamos a generar y que todo mundo puede encontrar en cualquier literatura son valores pseudo aleatorios, o sea, no son completamente aleatorios por el mismo hecho de que son producidos a través de unas fórmulas que son completamente determinísticas. Los valores ZT, le llamamos generación del proceso ZT, que vamos a mostrar ahora, son valores que van a resultar no puramente ZT, sino pseudo aleatorios. Es que no hay forma de generar valores completamente aleatorios utilizando un mecanismo determinístico. Hay tres etapas en las cuales necesito para generar valores aleatorios. Fíjense, la primera etapa dice generación de números aleatorios que son uniformemente distribuidos. Uniformemente distribuidos significa distribuidos rectangularmente, ¿no veis? Rectangularmente, ¿se acuerdan? La función de densidad es un rectángulo, como los dados, ¿no ve? Cada dado tiene la misma probabilidad de salir. Ahora, fíjense, el ruido blanco es normalmente distribuido y estoy empezando en la primera etapa por generar valores uniformemente distribuidos. ¿Cómo se hace la generación de números uniformemente distribuidos? Acá tienen. Le llaman método lineal congruencial a esta formulita. Fíjense, también es recursivo. Para generar U en el paso I, necesito previamente conocer U en el paso I-1. ¿No ve? Es una especie de autorregresivo también esta fórmula. El caudal de este año I depende del caudal del año I-1. Ya, o sea, es otra vez, y esta fórmula una vez que ya tengo los parámetros conocidos, lo aplico recursivamente y genero un montón de valores U1, U2, U3, U4. Y le llamamos U porque esos valores van a estar uniformemente distribuidos. ¿Qué significa esto? Que tal vez directamente mostramos cómo hacerlo. Ustedes mismos tienen que adoptar cuánto es A, cuánto es C, cuánto es el módulo M y un valor de inicio semilla que se llama este valor, porque si no tengo ese valor no sé cómo hacer, ¿no ve? Es un valor de inicio que debo también adoptar. Todos los valores A, U, I, C y M son valores enteros y la única condición es que todos los valores A, U y C sean menores que M. Esa es la única condición. Y los valores que al final obtengo como generados son estos, cada uno de ellos dividido entre M. Y de acuerdo a la teoría, y obviamente no vamos a entrar a la teoría, no tenemos tiempo, se dice que al aplicar esa formulita, los valores que logro obtener van a ser valores que están entre 0 a 1. Ninguno va a ser más grande que 1, ninguno va a ser más pequeño que 0. Y además, esos valores van a estar rectangularmente distribuidos en este rango. O sea, este ZT no es ZT, esto es U. Ya. UT, este signo significa estar distribuido uniformemente en el rango 0 a 1. Fíjense que los dados están distribuidos, el resultado del tiro de un dado está distribuido de forma uniforme en el rango 0 a 6. Perdón, 1 a 6. Los dados están distribuidos en el rango 1 a 6. Obviamente que este algoritmo que los genera es determinístico, ¿no ve? Una vez que empiezo a generar, no paro y puedo llegar hasta donde sea necesario porque es recursivo. Es una estructura determinística y en consecuencia los valores U que obtengo con esta formulita no son completamente aleatorios, más bien le llaman pseudoaleatorios, pues se repiten después de un periodo relativamente grande en el orden de 4.000 millones. Fíjense, un poco las computadoras Excel, por ejemplo, generan números aleatorios, ahí es fácil usar el Excel en ese sentido, pero incluso Excel, una vez que ha logrado generar 4.000 millones de números, los siguientes se van a repetir, van a ser exactamente los mismos.
Eso significa que ni siquiera Excel nos puede proporcionar números que son genuinamente aleatorios. También nos proporciona 4.000 millones de números que son pseudo aleatorios. Y dentro de los 4.000 millones de números no se repite ninguno de ellos, ¿no ve? Y como nunca necesito más de 4.000 millones de números para mis cuestiones aplicadas, no tengo problema con ello. Vamos a ver con el ejemplo de más ratito que al aplicar la forma de generarlos, nuestra serie se va a repetir después de 8 valores. Ya, esto por ejemplo era todo lo que ven acá en rojo. La idea era de que en algún semestre antes yo les decía, ustedes leen en la casa y vienen son 2 páginas en realidad, todo está en rojo acá. Son 2 páginas que ustedes tienen que leer en la casa y vienen a la clase y ahí tomamos examen si han logrado entender o no. Porque en realidad, si logran comprender todo esto, lo que está en rojo, sin que yo les explique, pues ya están muy capos en la carrera. En todo caso, la forma de hacerlo es, voy a ver de que mostrar algo tal vez. Lograremos esto con... haciendo se aprende esto, porque si no... ya, fíjense. Ya la forma de generar estos números proviene de esta fórmula, ¿no ven? U, el primer número que está uniforme repartido, depende del U inmediatamente anterior, y eso lo multiplico por A, eso lo sumo C, y eso debo dividir entre M, y al dividir entre M, el residuo es el que agarro. Ejemplo, un ejemplo muy simple. Si A es 3, C es 5, y M es 16, y la semilla, el primer valor de UI menos 1, tiene que ser, me doy 4. Fíjense, toditos son enteros y toditos son menores que 16. ¿Cómo comienzo a hacer? Esta misma formulita la reemplazo acá. UI es igual 3 veces UI anterior, más 5, y todo su módulo 16. ¿Cómo empezamos? U0 ya estoy aceptando que es 4. Es la semilla, me doy también. Ahora utilizo ese valor 4 acá. 3 por 4, 12 más 5, 17. 17 debo dividir entre 16, contiene una vez, ¿no? 1 por 16, 16 al 17 va 1. Este valorcito 1 es el primero que acabo de generar. Por eso lo he colocado aquí en amarillos, semejante al U0 que es este. Voy al siguiente valor recursivo. El siguiente va a ser 3 por 1, que acabo de generarlo ahorita. Y a eso le añado 5. 3 por 1 es 3, más 5, 8. 8 debería dividir entre 16. Pero no puedo. Entonces, el valor que queda es 8. Fíjense, ya tengo 4, 1, 8. Voy al siguiente. 3 veces 8, 24 más 5, 29. 29 que cuando divido entre 16, contiene una vez. 1 por 16, 16, 16 al 29, 13. 13 dividido entre 16 ya no contiene, me quedo con 13. Voy al siguiente. 13 multiplico por el valor 3. El 3 obviamente el de acá arriba, ¿no? 3 por 13 son 36 y 5, 44. Y 44 dividido entre 16, esto acá. Contiene 2 veces, 16 por 2, 32, 44, 12. 12 no puedo dividir entre 16, me quedo con 12. De esa manera, fíjense, continúo yo esto y puedo seguir hasta el infinito. ¿No ve? Porque como es cursivo, este valor U depende del que acabo de haber generado antes. Continúo. Ahora, lo que se nota aquí en estos valores generados de esa manera es que, fíjense, tengo, bueno, antes de ello, la serie al final adoptada como valor U son estos de acá. El primero es 4, la semilla, luego es 1, luego es 8, que están acá. 4 sobre 16 es el primer valor generado. 1 entre 16, el de acá. 8 entre 16, 13, y así puedo continuar. Pero si se dan cuenta, a partir del octavo valor ya se empieza a repetir. Tengo 4, 1, 8, 13, 12, 9, 5. Fíjense, a partir de acá, del octavo valor, 4, 1, 8. Y si continúo, voy a sacar 13, 12, 9, 5, 4, 1, 8. Y hasta el infinito voy a continuar y se me van a repetir cada 8 valores. Conclusión, no me sirven estos resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Los mismos, ¿no? Acá abajo se dice 4, 1, 8, pero todos esos hay que dividirlo entre 16 esta vez. Entonces se dan cuenta que al interior de los corchetes, los valores que les llamo uniformemente repartidos, ninguno va a ser más grande que 1
por la forma como lo estamos produciendo, y ninguno va a ser negativo, ¿no ve? Eso es lo que se decía acá cuando se utilizaba la formulita esa, en la que decíamos acá, ¿no ve? El resultado expresado como serie UI formará una secuencia de números distribuidos sectorialmente en el rango 0 a 1. Ninguno va a ser más pequeño que 0, ninguno va a ser negativo, ninguno va a ser más grande que 1, por la forma en que los estamos produciendo. Y después se puede demostrar que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de salir. Por eso que se dice que es una distribución uniforme. En los dados, que es una distribución uniforme, el 1 tenía la misma probabilidad de salir que el 2, que el 3, que el 4, que el 6. Acá sucede lo mismo, solamente que en lugar de tener valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 clavados, tenemos valores 0, lo que sea, hasta el valor 1, antes de 1. Ya, entonces, de esa forma, entonces, se puede generar este tipo de valores. ¿Qué significa que se me hayan repetido? Significa que los valores que yo he adoptado A igual a 3 dentro de esta fórmula original, C igual a 5 y M igual a 16, está incorrectamente adoptado. Entonces, cuando suceda eso, lo que tengo que hacer es, voy a cambiar, M lo voy a poner 20 y vuelvo a hacer. O cualquiera, ¿no? A, C y M puedo cambiar. O sea, son valores simplemente enteros y que ustedes tienen que entrenar en la casa. Cuidado que en el examen se les diga hagan tal cosa y estén intentando hacer esto y se les repita, ¿ya? Porque si se les repite, no sirve. Muy bien, ese es el primer paso que tenemos para lograr producir valores uniformemente distribuidos. Segundo paso. El segundo paso, en realidad, a partir de lo que acabamos de generar, vamos a generar otros valores que yo me he animado a llamarlos T, ¿no? Los primeros valores que se producen son U, ahora van a aparecer T. ¿Cómo se producen los valores T? Agarran, por ejemplo, 12 valores UI de estos generados acá arriba. Los 12 primeros los suman, ¿ya? Los suman. Y a eso les restan el valor 6 y el resto le llaman T1. Después que han agarrado estos 12 primeros valores, van a tomar los siguientes 12 valores, que serían estos, del 13 al 24. Los suman esos valores, 12 valores suman, le restan 6 y al resto le llaman T2, etc. Fíjense que para producir un valor de T1 necesito producir previamente 12 valores de U. Y los 12 valores de U son estos que estaba intentando producir, pero que a partir del octavo valor empiezan otra vez a repetirse, ¿no es cierto? Pero en la situación en la que estos valores UI no se me repitan, puedo tomar los 12 primeros, los sumo y les resto 6. Puedo tomar los siguientes 12 valores, los sumo y les resto 6. Puedo tomar los siguientes 12 valores, los sumo y les resto 6. De esa manera yo obtengo T1, T2, T3, T4. Hasta ahí se puede demostrar que los valores T ya están distribuidos normalmente. Fíjense, cuando yo agrupo 12 valores U que son uniformemente distribuidos, los agrupo en uno solo, entonces obtengo un valor que ya le llamo T, T1, para el primer grupo de 12 valores, le llamo T, y a ese valor T se puede demostrar que ya está normalmente distribuido. Fíjense, ya me estoy aproximando al resultado final, que es producir ZTs uniformemente, normalmente distribuidos. Y finalmente lo único que hago, cada uno de estos T's, el T1, T2, T3, T4, multiplico por sigma Z. U0 va a ser 0. Entonces, sigma Z ya sabemos cómo calcular. Es la desviación estándar de los ZTs, de los 500 ZTs que quiero yo generar. Hemos dicho cómo se calcula sigma Z basándome en la desviación estándar de los caudales. Y de esa forma concluyo con ZTs. Fíjense que para calcular un ZT preciso un T1 y para calcular un T1 preciso 12 U's. Y los 12 U's los genero con el método congruencial simple, que es el que acabamos de explicar en la figura esta. Esta figura entonces nos permite obtener valores U.
Aquí hemos obtenido esta cantidad de valores, pero ya no continuamos porque empieza a repetirse, ¿no ve? Simplemente no nos sirve esto. Y habíamos dicho que para que sí nos sirva, es decir, para que estos no se repitan continuamente, debo cambiar el 3, el 5, el 16, el 4. Y la única regla para ese cambio es que el m debe ser más grande que el resto. No hay más reglas. Lo único que tienen que hacer es practicar y ver cómo funciona esto para que no tengan problemas. Hasta ahí todo comprendido. Una vez que logro producir valores ZT, después obviamente paso a generar valores de caudal, que es el problema grande que tengo, ¿no ve? Retorno a la expresión del AR1, que es esta de acá. Y fíjense, este ZT en rojo son los que acabo de generarlos en 3 etapas. Primero genero U, con 12 valores de U genero un T, y los T's multiplico por la desviación estándar de ZT que quiero obtener y obtengo Z. En ese momento entonces puedo lograr generar 500 valores de ZT. Y para aplicar esta expresión a R1 ya tenemos ZT para cada XT generado. Fíjense, T va a ir de 1 a 500. Como ya tengo acá ZT donde T va de 1 a 500, lo único que hago es aplicar esta fórmula en forma recursiva. Y obviamente mu ya tengo, A1 es 1, y este valor, el primero, es el que me tengo que dar, ¿no? Algún valor me doy y después continúo. Esa sería la forma de aplicar el modelo R1, y entiendo que los auxiliares ya les han dado a ustedes una práctica para lograr producir, creo que 4 caudales les piden a ustedes que generen. Fíjense, aquí yo estaba hablando de producir 500 caudales, eso lo hace la computadora, pero si lo hacen a mano les están pidiendo solamente que generen 4 caudales. Para que generar 4 caudales, previamente necesitan tener 4 ZTs. Para los 4 ZTs, previamente necesitan tener 4 T1s, T1, T2, T3, T4, y para un solo T1 de ahí necesitan tener 12 valores de U. Los primeros 12 valores de U les proporciona T1. Los siguientes 12 valores de U les proporciona T2. Los siguientes 12 valores les proporciona T3 y los siguientes 12 les proporciona T4. Fíjense que para lograr producir 4 valores de ZT que me conducen a producir 4 caudales generados sintéticamente, necesito 4 veces 12 valores, 48 valores de U que no se repitan. O sea, en esta figura, estos hemos dicho que se repiten al 8º valor, no me sirven. Tengo que lograr producir acá por lo menos 48 valores que no se han repetido. Si eso es así, ya me sirven para proceder a generar 4 valores de caudal. En la práctica que han recibido ustedes de los auxiliares y que ya está en Classroom. Hasta ahí preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fíjense que este texto de acá ya lo tienen, y si no me voy a fijar en Classroom. Estas son 4 paginitas en las que la primera indica qué son modelos autosucesivos, es lo que habíamos explicado anteriormente. Y después viene lo que son estimación de parámetros. Y finalmente viene cómo genero valores de ZT que encajan en 3 paginitas. Y finalmente la generación de caudales. Ahora, obviamente yo les dije al inicio de la clase que normalmente lo que yo hacía era, les digo, la próxima clase ustedes leen estas 2 páginas, cómo se genera ZT, sin que yo les explique nada. Llegan a la clase y empezamos a generar valores, ¿no ven? Pueden comprender esto sin la explicación que les acabo de dar también, pero con lo que les he explicado ya es más fácil que puedan comprender. Ahora, este es un solo método que le llaman método lineal concurrencial, que me permite generar valores aleatorios, que los electrónicos le han llamado ruido blanco, y ese ruido blanco que genero siguiendo esta metodología me proporciona los valores ZT que cumplen con todas las condiciones que deban tener para ser llamados ZT. Y si me piden generar 500 valores de caudal, tendré que aplicar este método de manera que al final obtenga yo 500 valores de ZT. Es un método, hay muchos más métodos para generar números aleatorios. Uno de ellos es, por ejemplo, usar la función random de Excel.
Obviamente Excel se los va a dar esto de una forma automática, pero vale la pena un poco, una vez por lo menos, saber de dónde proviene eso. Y esa es la idea de la clase, ¿no? Que no solamente agarren lo que ya viene empaquetado en fórmulas de Excel o lo que ya viene empaquetado en un modelo hidrológico, pero poco a poco ir viendo cómo funcionan esas herramientas, que es lo que se intenta en las clases, ¿no? Cuando yo tengo que hacer este trabajo de generación, yo les comentaba que tenía que ser generaciones también cada fin de semana. Obviamente ya es un paquete que uno lo baja de internet y que lo aplica, pero es necesario un poquito ver cómo más o menos funcionan esos paquetes. Por eso es que vale la pena comprender. ¿Preguntas hasta aquí o todo comprendido o nos vamos o cómo hacemos? ¿Qué me cuentan? Todo comprendido, tiene que darle duro a esto porque hemos dicho ya que el examen todavía no va a estar esta semana que viene. Creo que ya habíamos previsto cuándo va a ser el examen. Porque no van a tener tiempo sino para preparar todo esto. Bueno, en todo caso tenemos tiempo para poder definir cuándo va a ser el examen. Hoy día es 17 de octubre. Estoy pensando que el examen puede ser el 24 de octubre, de aquí a una semana exactamente. Entonces nos queda todavía una clase el martes para repasar esto que acabo de mencionar y espero que el martes vengan con preguntas para que después el 24 hagamos el examen. ¿Preguntas hasta ahí? No tienen preguntas. Ya son 8:15, entonces los dejamos ahí. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense, por favor, no salgan a la calle y denle duro a este tema. Ya, ahí los dejo entonces. Nada más, nadie más tiene preguntas. Para todos está claro, qué belleza, eso me encanta. Bueno, los veo en la próxima clase. Me voy a despedir, voy a cortar aquí para darles lugar al otro grupo. ¿Listo? Bueno, gracias, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego,